Bienvenidos, esta es la edición de uno de mis más recientes videos y en este video pues aprenderás el detalle y el paso a paso que hay detrás de cada animación, de cada movimiento, de cada texto que aparece en la pantalla. Este es el video que subí recientemente. Ya lo conocen y lamentablemente el rendimiento de mi computador va por el piso en esta ocasión y esto es normal si, bueno, tu dispositivo es gama media como el mío. Así que dispongo de un dispositivo bastante bueno que yo lo aprecio mucho, pero puedo tener uno mejor y si tienes uno mejor, pues bien por ti. En este caso, pues bueno, no se puede reproducir mucho, pero sí se puede editar sobre cada segundo, cada espacio de estos. Así que tenemos este proyecto. Inicialmente, en esta primera instancia, primera imagen, primeros 3 segundos, que son realmente importantes, lo que te recomiendo es que consideres los 3 segundos de un video corto porque son los más atractivos para una persona. Y en esos 3 segundos, una persona decide si quedarse en tu video o si hacer scroll. Entonces, lo que podemos modificar a partir de este botón que están viendo es mejorar el rendimiento de nuestro proyecto. O sea, si esto parece un poco lagueado en este momento, si parece que el rendimiento es un poco pesado, pues créeme que sería peor si no tuviera las modificaciones que tengo. Para iniciar, aquí podemos poner el nombre del trabajo que hagamos y vamos a poner la resolución, que en este caso 9 por 16 sería la resolución de un short. Resolución, esto lo dejamos así adaptado y los cuadros lo pueden bajar, lo pueden disminuir para que sea mucho más fluido el trabajo. Luego, esto lo dejamos como está y esto lo tenemos que activar. Bueno, no necesariamente, pero es algo que facilita mucho la edición cuando ya se tratan de varias capas, varios elementos. Es muy bueno porque lo que te permite esta disposición es, si yo tengo esta capa, por ejemplo, esto es un fondo, pero yo puedo poner algo por encima y en la sección de CapCut, en esta área de trabajo, lo que yo ponga por encima de esa capa automáticamente va a quedar por encima de esa capa. Y si fuera de otra manera, pues ustedes tendrían que ir a este menú y tendrían que abrir una opción que dice como posición de capas, algo así, y tendrían que activar eso de una manera más manual y es un poco más complicado y bueno, toma un poco más de tiempo, no es que sea complicado, pero en lo recomendable es que activen esto. Luego el rendimiento, esto es un proxy que les recomiendo que que se lo activen. Un proxy es un optimizador de imágenes o videos. Cuando tú subes un archivo aquí a importar, pues vas a tener muchos archivos que pueden ser pesados. Entonces, cuando subas ese archivo pesado, lo más seguro es que el rendimiento vaya a disminuir en tu edición. Entonces, el proxy, como ven, aquí ya se ha activado. El proxy lo que permite es que de un video pesado, de alguna manera, como que comprima esa calidad y en la edición, pues se va a trabajar un poco más fluido. Esto no va a tener dificultades o no va a tener unas influencias sobre el trabajo final, solamente sobre la parte de edición, así que es muy bueno que lo puedan tener en cuenta. Luego de esto, pues ya tenemos esto, lo pueden guardar. Lo mejor es 540, o sea, depende de la cantidad de imágenes que vayan a poner y la calidad de estas imágenes, pero pues lo mejor es 540. Entonces, vamos a estas 3 líneas y vista previa le dan en mejor rendimiento. A partir de aquí, ya pueden mejorar un poco la fluidez porque CapCut se optimiza para que este sea al fin el rendimiento del video antes que la calidad y de esta manera pues ya van a tener un poco más fluidez en su trabajo. Esta primera parte tiene este fondo que es básicamente una entrada, tiene una animación de entrada de zoom 1 y luego de esto este fondo tiene una posición, aquí como ven, un keyframe o fotograma, una posición al principio y otra al final. Entonces, en la posición de al final, pues ustedes ven cómo el fondo se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y al final pues cambia. Entonces, esto lo copiamos, lo pegamos y ya quedó bastante arriba. Esto es tal vez el único defecto que veo de aplicar
este mecanismo que les dije anteriormente. Es el único defecto que es que ustedes van creando capas y se van poniendo encima de otras, cosas así. Pero bueno, realmente es mucho más eficiente. Entonces, creas una copia y en esta copia lo que hemos puesto es un efecto de desenfocado. De esta manera es que ustedes están viendo que se desenfoca esto y también tiene un mosaico azul. Y luego en esta transición, esto ya tiene una keyframe o un fotograma de posición y el otro es justamente donde tiene que posicionarse correctamente y completamente en la parte más visual. Esto también tiene, aquí al principio tiene creo que posición y también tiene posición allá y el desenfoque. Bueno, entonces tenemos este fondo y como ven, ese fondo se va oscureciendo un poco y esto lo hemos hecho. Esto lo que tiene es movimiento, estoy seguro que tiene posición, que es movimiento de la imagen. Y también por acá tiene algo que es desenfocar y mosaico azul. Entonces, sí, lo que ustedes logran con el desenfoque, pues es eso, que se enfoque más en el objeto que está enfrente en el video. Y luego de esto también por aquí creo que he puesto una opacidad, si no estoy mal. Sí, para que la entrada y la transición entre este efecto blur o efecto de desenfoque sea bastante mejor. Ustedes ponen al principio un keyframe o fotograma de opacidad en cero y dando unos saltos, que yo lo tengo, en este caso, mi atajo es Shift y la flecha adelante, avanzar muchos fotogramas, avanza como 5. O sea, lo que haces con una flecha, esto lo haces solo con un clic en una de las flechas, la flecha de la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estoy avanzando en realidad 5 fotogramas. Pero si yo desde el inicio, manteniendo presionado Shift, avanzo con la flecha, automáticamente salta 5 fotogramas. Entonces, eso es bastante llamativo y es bastante útil a la hora de agilizar el proceso de trabajo. Entonces, aquí hay, en total, 5 más 5 son 10 fotogramas. Y en distancia de 10 fotogramas hay la opacidad. Entonces, bien, ahí ya tenemos la entrada. Para hacer ese movimiento de cabeza que es bastante llamativo, realmente no es sencillo y todo inicia desde Photopea, así que vamos a ir a la aplicación de Photopea que tenemos por acá, preparada para este video. Vamos a encontrar el documento que he hecho. Esto es Photopea, ustedes pueden crear una cuenta y es útil porque pueden tener una nube de almacenamiento que no tiene mucho espacio, pero es bastante útil de vez en cuando, así que se los recomiendo. Estamos abriendo este archivo y en este archivo pues tenemos algunas de las cosas que hemos necesitado para ese video. Entre estas, bueno, sí, está el teléfono. Entonces, pensaba que tenía más cosas, pero tenemos el teléfono, que es bastante bueno. ¿Qué pasa? Que aquí ya hemos hecho el ajuste necesario para luego en edición no tener que hacer muchos movimientos para que coincidan las imágenes. O sea, si haces el ajuste desde una imagen y luego exportas esto capa por capa, mira, digamos, exporto solo en la mano. Entonces voy aquí a exportar como PNG. Yo tengo solo la mano y al exportar solo la mano, pues va a ser más fácil luego exportar solo el celular porque ya va a tener una ubicación que va a coincidir. Entonces, esto es muy efectivo porque agiliza mucho el proceso. O sea, si tú creas el escenario que quieres para una imagen, para el video, pues es mejor crearlo aquí. Tú creas el escenario y luego, capa por capa, lo vas añadiendo al video. Entonces voy a añadirle algunos elementos que utilicé en el otro video. Están por aquí. Bien, digamos, este hombre. Bien, ¿qué es necesario? Aquí, ¿qué pueden hacer para que esto no se les convierta en mucho? O sea, en muchas capas y que luego pues se pierdan entre ellas. Es seleccionar esto con Shift. Dan clic acá y luego clic acá. Hunden Control y G. Control G para crear una carpeta y ya. O sea, lo puedes trabajar así. Y esto mismo así. Control G. Lo escondemos y bueno, ya esto facilita muchas cosas. Por aquí tenemos... Ah, ya entendí. Listo, entonces tenemos esta carpeta 1
¿Qué pasa con este sujeto? Esta la podemos quitar. Tenemos un sujeto que igualmente tenemos que dividirlo en muchas partes. Entonces, aquí les voy a enseñar en cuántas partes hemos dividido a este sujeto para crear una animación en CapCut que sea bastante llamativa. La primera parte, creo que esta no cuenta. No, esta no cuenta. La primera parte es la cabeza. Hemos creado la cabeza. La segunda parte es el torso, que la cabeza debería estar por encima de ese torso para que tenga más sentido, pero hemos creado el torso. Y por aquí tenemos un brazo, una cerveza, otra cerveza y el otro brazo y listo. Eso es lo que hemos creado. Entonces vean, para separar un torso de una cabeza lo vamos a hacer con este ejemplo. Esta es la imagen que hemos encontrado en un banco de imágenes o en Google, que la puedes descargar. Tú vienes aquí, vas a abrir una nueva capa y con la herramienta de pluma, tienes que asegurarte que esto tenga la opción de forma, ¿sí? Automáticamente. Entonces, acuérdense, tenemos esta capa y con la forma, entonces nos vamos a acercar. ¿Cómo nos acercamos? Presionando Alt y con eh, el mouse tiene una ruedita. Entonces, con esa rueda del mouse, pues se acercan. Entonces, Alt y la rueda del mouse para acercarse. Bien, entonces cuando estén a una distancia como esta, que lo preferible es que sea lo más cerca, pulsando, solamente pulsando, vamos a pulsar aquí. Automáticamente aquí se crea una forma, forma 1. Así que en realidad esta capa no la necesitamos, pero aquí estamos en forma 1. Entonces, recordemos, bueno, esperen que vamos a hacerlo otra vez. Entonces, la pluma, forma 1, y vamos a entrar a la última parte, o sea, como la última parte visible de la cabeza. Entonces aquí la cliqueamos otra vez y vamos aquí y vamos a cliquear sobre esta parte, que es como una punta, y dejándolo hundido, vamos a hacer esta forma. O sea, manteniendo el clic y damos como una curvatura. Este relleno lo tenemos que quitar de esta manera. Entonces, perdón, nos movemos por acá, barra espaciadora, dejándolo hundido, les aparece esta mano. Pueden presionar clic y se les mueve así. Entonces, volvemos a hacer como otra forma y en este caso ya sería por acá. Y como ven, dejándolo hundido, pues ya queda así. Entonces salimos por acá, la van haciendo. O sea, si ustedes dejan clic, eso es lo que pasa. Si ponen solo un clic, eso es lo que pasa. Pero ahí ya ustedes lo van aprendiendo poco a poco. Entonces, listo, tenemos una selección. Y ustedes dirán, bueno, ¿este espacio para qué? Realmente eso, o sea, tendríamos que seleccionar cabeza por cabeza o pelo por pelo, pero lo más sencillo es que como esto ya es un formato PNG, pues solamente hagamos la selección de esta parte, porque aquí es que vamos a crear la división. Entonces, cuando ya hemos creado esto, vean, aquí está la capa 2, está la forma 2, en teoría, o no, necesita una forma. Bueno, aquí tiene que crearse una forma y no sé qué fue lo que salió mal. Bueno, sí, es la capa 2, pero sí está la forma. Esta está bien, está bien, está bien. Entonces, aquí tenemos la forma que hemos creado. Queda así. Y, como ven, aquí tenemos que presionar control y clic sobre esta zona, como yo lo estoy haciendo. Cuando tienen esto, ya han seleccionado la parte más importante, que es esta parte de abajo. Entonces, vienen a la capa principal, que es el cuerpo, el hombre, la imagen. Y aquí dan clic derecho y le dan en rasterizar. Cuando lo rasterizan, van a capa, nuevo y capa vía corte. Capa vía corte. Cuando lo hacen de esta manera, vean lo que ha sucedido. Acá se ha separado el cuerpo de la cabeza. Súper bien. Entonces, ¿qué hacemos para que esto no se vea tan pixeleado? Es esta herramienta de desenfoque. La tenemos así y dejando el clic presionado, vamos haciendo esto por el borde y ya no queda así tan pixeleado. Esto es lo que nos interesa, que no se vea así. Entonces la cabeza ya la tenemos lista.
Y lo que necesitamos mejorar ahora es la parte del cuerpo. Entonces, bien, aquí vamos a aplicar lo mismo que hicimos anteriormente. Y aquí viene un paso que necesitas estar muy concentrado para tenerlo en cuenta y hacerlo bien. Entonces, volvemos. Mira, esto lo vamos a esconder, pero mejor lo podemos ver porque es más fácil entenderlo así. Entonces, tenemos esto. Vamos a buscar una herramienta que por acá abajo se llama selección directa. Cuando tú tienes selección directa, mira, puedes seleccionar estos puntos que se llaman nodos. Y cuando seleccionas esto, tú puedes borrarlos con el botón en el teclado de eliminar, lo eliminas. Entonces, vamos a eliminar este y este de acá arriba, este de acá arriba. Y aquí puedo hacer una selección amplia, dejando presionado el mouse, solo seleccionando esto porque esto ya no nos interesa y vamos a dejar esta parte de acá. Entonces, miren, aquí ha quedado esto y esto. Esto, esto lo borramos. No, ya. Listo. Entonces, esa es la curvatura que necesitamos porque luego con la herramienta de pluma, esto sigue funcionando. Mira, no. Esto debería... Podemos volver aquí. A ver, aquí. Y bueno, o sea, esto sigue funcionando. Aquí lo que he tenido que hacer es hundir control y me he parado aquí con la herramienta de pluma. Entonces, esto lo vamos a cerrar el círculo. Vamos a ir hasta acá y cuando aparezca este circulito es porque lo podemos cerrar. Pero entonces no lo vamos a cerrar así tan toscamente, sino que lo vamos a cerrar manteniendo el clic hundido y le podemos dar esta curvatura. Ahora con Shift yo puedo hacerlo como un poco más, eh, con unos ángulos más correctos y lo dejo así. Y entonces mira lo que puedo hacer. Puedo seleccionar esta parte como te he enseñado anteriormente, control y clic sobre la capa. Puedo crear una nueva capa en blanco. Puedo sacar la herramienta de, ¿cómo se llama? Pincel. Y sobre esto, ahora voy a seleccionar un color. Puede ser rojo, para que hagamos el ejemplo. Y mira, con esto ya hemos creado em, como digamos, el cuello. O sea, la persona, esta parte ya no queda fea, sino que queda como con un cuello. Pero entonces, lo que yo les recomiendo para perfeccionar esto es que lo hagan con esta herramienta de difuminado. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Es mejorar este color. Aquí arriba lo presionan y vamos a seleccionar este color. Puede ser este gris. Esto se activa un cuentagotas, entonces puedes como elegir cualquier color y digamos que quiero este, que son los colores más parecidos que tenemos de la camisa. Entonces, cuando hacemos esto, pues ahí mismo estamos sobre esa capa libre y podemos hacer esto, mira, manteniendo el clic y queda de esta manera. Entonces, ya con esto pues queda como algo más interesante porque es más lógico. Y esto, ya si ustedes quieren, lo pueden mover por abajo del, del torso. Y a esto también le pueden dar con este efecto de desenfoque, como en los bordes. Y listo. Esto sería, pues ya queda mejor que antes. Y con la cabeza, pues ya esto lo podemos directamente exportar. Estos dos los podemos exportar juntos. Entonces hundimos aquí, dejamos visibles estos dos. Esta capa ya, mira, aunque queden estas líneas, pues esto no se va a exportar, pero esto lo podemos borrar ya, cuando terminemos. Entonces lo visible lo exportamos PNG y cuando ya lo tenemos como PNG, pues queda de esta manera. Aquí pues le ponemos el nombre y lo exportamos. Luego queremos esconder esto y enseñamos la cara. Esto lo queremos exportar como PNG y listo. Entonces, ¿qué es lo interesante de exportarlo como PNG? Que cuando tú lo exportas como PNG, pues estás tomando todo este lienzo, este espacio de trabajo. Esto no sé qué es. Ah, ya. Tú estás teniendo en cuenta todo el espacio de trabajo, que es esta parte PNG que no se ve, que no se va a ver cuando lo exportes, pero en la exportación está teniendo en cuenta ese espacio. Entonces, cuando tú lo exportas, pues pasa como les dije anteriormente, que tú puedes tener ya la posición correcta. Cuando vayas a CapCut a importar estos elementos, pues ya tienen una posición. Entonces, es mucho más fácil editar de esta manera. Bueno, también hay otra forma de exportar en PNG que es aquí. Desde aquí arriba, PNG,
Y la diferencia es lo que ustedes van a ver a continuación. Cuando yo abro este archivo, únicamente ha exportado este recuadro que están viendo en pantalla. Es el único espacio que se ha exportado. Esto a veces funciona, o sea, a veces es recomendable, pero otras veces no es tan bueno, porque no va a tener respeto por el espacio. O sea, no va a tener un respeto por todo este espacio que estamos trabajando. Entonces, cuando tú lo pongas en el CapCut, pues no va a existir esa lógica entre esto, o sea, no va a existir lógica entre el espacio que ocupa. Entonces, esto algunas veces es beneficioso y les voy a decir cuándo. Cuando tenemos, en este caso, la cabeza, que aquí lo que sí he hecho es tener el cuerpo. Este cuerpo lo trabajé como les acabo de enseñar. Y el cuerpo, em, pues la cabeza está separada. La cabeza está separada, pero esta cabeza no la he exportado respetando los espacios. O sea, esta cabeza la exporté como lo están viendo aquí. ¿Por qué fue necesario? Porque en una rotación, en un giro, era más importante tener este archivo mínimo como más, con menos espacio, para que el giro se diera de una manera más limpia. Porque si yo exportaba, de pronto, vamos a poner el ejemplo. Por aquí tengo los dos, la cabeza y esta que tenía todo el espacio respetándolo. Si yo hacía esto, miren, la posición, bueno, aquí ya no va a estar lógicamente bien, pero si lo dejamos en 100, miren, bueno, creo que es más grande en realidad. O sea, todo en función de cuánto este está, 318, miren. 318 lo copio y vuelvo a la cabeza que tengo por acá. Esto lo tengo que hacer más grande. 318. Listo, digamos que así originalmente sería. Pero bueno, ya tiene bastantes keyframes, entonces es complicado. Pero entonces, cuando tú quieres hacer una rotación, les voy a mostrar. Cuando tú quieres girar esto, mira, es un giro extraño, porque está considerando todo este espacio. Así que al momento de crear ese efecto que quería crear, no iba a suceder como yo estaba pensándolo. Entonces lo mejor era exportar solo la cabeza, porque cuando esta cabeza la tienes, sin tanto espacio, el giro es sobre el eje, sobre ese eje que es mucho más pequeño. Entonces, esa es la importancia de la exportación. Cuando aquí hacemos esta transición entre cabeza y cabeza, lo único que estamos haciendo es, esto lo copiamos. Hemos hecho toda la animación con una cabeza, el giro, el salto y la vuelta. Hemos duplicado y hemos puesto esta cabeza por encima. Entonces, aquí es lo realmente interesante. La opacidad está en cero, pero a medida que avanza este salto, la opacidad de este comienza a subir y la de abajo comienza a descender. Entonces, así es como se logra esta transición entre elementos. Y para que este giro haya sido natural o se haya visto de una manera como fluida, pues como ven, aquí comienza un movimiento en la parte de acá. Comienza un movimiento hasta este otro keyframe. ¿Cuál es ese movimiento? Pues esto. Es como cuando un resorte toma una presión, pues hay que imitar esa lógica, hay que imitar esa ciencia. Entonces, bajando un poco hasta acá, les diré cuántos en keyframes son unos 15 keyframes aproximadamente, 15 o 13. Pero entonces baja hasta acá y aquí ya tiene que tener esta distancia. O sea, una distancia, bueno, esto ya no tiene la opacidad, pero tiene que tener una distancia que estamos buscando. Entonces, si esto no tuviera el giro, si este giro estuviera en cero, sería así. O sea, ha sido como un salto y ha quedado ahí. Pero como lo que estoy buscando es que a esta distancia ya esté la cabeza de esta manera, pues 180. 180 porque es un giro completo hacia el otro lado. Y cuando cae, desciende, ya tiene que haber llegado a su posición inicial, pero habiendo completado el giro. Entonces es 360, un giro completo. Entonces, a partir de aquí,
aquí hay otro efecto de resorte que es cae un poco más abajo, sube más de lo normal y llega o finaliza en un lugar que yo busco. Entonces esto se hace con saltos de 5 keyframes, como ven, aquí Shift y la flecha y listo. Entonces, ¿qué es importante para agregarle fluidez a un movimiento? Y esto te va a poner por encima de muchos editores de CapCut y de cualquier plataforma, porque esto aplica para muchas plataformas. Miren, esto cómo se abre este panel. Mostrar la animación del fotograma clave, que de hecho le he puesto un shortcut que es un atajo número 4. Número 4, yo tengo el elemento seleccionado y hago número 4 y me aparece esto. Para entender esto, solamente hay que relacionarlo con lo que estamos viendo en la parte de la derecha. En la parte de la derecha tenemos escala, posición, giro y listo, es lo más importante. XY. ¿Qué es XY? Posición X y posición Y. Entonces, cuando abrimos este menú, lo tenemos, mm, bueno, lo tenemos así como cerrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el giro? Que aquí estamos aplicando un giro, por lo menos en esta parte. En esta parte ustedes ya saben que hay un giro aquí. Entonces, si de aquí a aquí hay un giro y yo hasta aquí hay un giro. Si yo quiero agregarle una transición o un movimiento más fluido, pues tengo que ir a la parte de giro, abrir este menú y a cada fragmento le voy a añadir una curva. Una curva, aquí una otra curva. ¿Qué es lo interesante? Que a esta curva yo le puedo hacer bastantes cositas, que eso ya ustedes lo pueden experimentar por ustedes mismos. Pero como ven, aquí ya el movimiento está cambiando. ¿Cómo era antes? Era hasta arriba y bajaba. Si yo lo pongo algo así, a ver si yo tengo este punto, digamos, lo quiero mover algo así, como exageradamente, vean, vean esa cosa que dio como 6 vueltas, pero entonces esto lo van entendiendo con práctica, esto lo van entendiendo con práctica. Y esto, aunque no parezca, le da fluidez, porque antes era un movimiento rígido como este. Y entonces esto, ahí se nota que es bastante rígido. Cuando le agrego la curva, el movimiento comienza a ser más fluido. Así que esto lo hacemos con cada movimiento. X, tan, X, Y. Como ven, aquí en X pues no hay movimiento, pero en Y sí, porque es de arriba hacia abajo. Entonces esto ya lo podemos cerrar y eso lo aplicamos a todo lo que queramos darle una fluidez más, mejor, mucho mejor. Entonces, como ven aquí, aquí en la imagen, que de hecho lo podemos acercar, tiene como un destello aquí y otro en la cabeza. Otro en la cabeza, acá. Bien, entonces, ¿cómo se crea ese destello? Pues necesitamos primero este elemento que vamos a aquí, pues lo descargan, lo encuentran. Y cuando tiene este destello, yo le he puesto una animación de entrada de acercamiento y otra de salida, de alejamiento. A partir de aquí, esto tiene un fotograma en opacidad de 0 a 90 y de 90 a 0. Bueno, creo que aquí no lo tenía. No, pero este sí lo tiene. De 90 a 0. Entonces de esta manera pues sale como algo más limpio, que sale esto. Ah, y está girando. Entonces, ¿cómo logramos un giro? Es, ponemos un fotograma aquí al inicio. Fotograma de giro, exclusivamente de giro. Y al final otro. Y como ven, aquí hay 90 grados. Si fueran 5 grados, pues vean, el movimiento sería mucho más lento. O sea, casi no se notaría. Pero como tenemos 90 grados, pues ocurre este movimiento que es mucho mejor. Entonces, esta transición o esta entrada del personaje que vemos aquí, que no se ve tan fluida, pero en el video ustedes ya la han visto o la pueden ver. Cuando el personaje entra, está entrando por encima de todo, así que lo tenemos que poner arriba. Y, esta parte de arriba, chistoso. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues yo me he ido aquí a mi navegador. Entonces, yo puedo buscar una palabra chistoso. Lo ideal es que sean palabras
como muy generales. O sea, chistoso es un adjetivo, pero chiste puede ser algo más general, más amplio, porque cuando buscas ese tipo de palabras, pues te aparece Wikipedia. Entonces, en Google, pues hay como una parte principal en donde aparece la palabra con su definición y cosas así, pero aquí también puede salir y a veces aparece más abajo, otras veces más arriba o a veces no aparece. Entonces, lo que haces es tomar esto, en chistoso sí, tomas chiste o chistoso, como quieras, y aquí creas esta primera. Cómo se ha creado este texto? Pues tiene una fuente de Times New Roman que es muy clásica en textos impresos y por aquí tiene una sombra. Bien, tiene la sombra y ya, eso es todo lo que tiene. Entonces, aquí también le puedes hacer, miren, incluso tiene el movimiento que les he enseñado anteriormente, el panel de fotogramas. Entonces, si podemos, aquí un keyframe o un fotograma en posición y otro acá, pues le damos como esta apertura, sin necesidad de agregarle un efecto, porque muchas veces necesitamos hacer esto sin aplicar una animación, porque muchas veces tenemos que convertir esto en un clip compuesto, un clip combinado, y al combinarlo pues ya queda el movimiento y todo. Entonces luego, si yo quisiera, podría añadir otra animación por encima de lo que ya se está haciendo. Entonces por eso es útil. Y gracioso, se copia, se pega y se pone gracioso abajo entre unos paréntesis, corchetes, y abajo pues el significado. Entonces copias uno, pegas, duplicas y lo editas. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Bien, entonces aquí la entrada de él pues inicia con esto. Son 10 keyframes, no, en este caso son más. Pero entonces cuando llega aquí, tiene una posición. Cuando está acá, en el primero, aquí, tiene otra posición. Entonces eso es todo como se tiene que hacer esto. Aquí lo que hemos puesto es un efecto de movimiento difuminado, que lo que permite es como aquí se le nota el movimiento difuminado y cuando nace ya se desaparece porque tiene opacidad de 100 a 0 y eso es todo. Por acá ya solo creamos unos cuantos movimientos desde acá y para que esto sea mucho mejor, o sea, la salida del personaje, lo de siempre, panel de fotogramas y le dan, si es Y, es un movimiento de abajo hacia arriba. Entonces le damos esto de curva automática. Les voy a enseñar un ejemplo de qué pasa si hago un movimiento extraño. Entonces vean, sale como va lento y sube de una. Entonces, es todo lo que ustedes pueden hacer con creatividad. Y esto, pues, por aquí hay unos fotogramas de movimiento bastante sencillos. Para que salga el texto de la parte de atrás. Y aquí una mano. Uy, listo. Entonces, más adelante, ¿qué podemos tener en cuenta? Em, la gema. Solo es una gema, un diamante. Y aquí está el texto de Don. Bueno, el texto de Don ya se ha combinado, entonces es este. Esto tiene un efecto para que quede como un efecto antiguo. O sea, se ve como rústico. ¿Cómo se logra? Bueno, primero necesitas un texto nuevo, así, en este formato. Y cuando vas a bucle, aquí hay algo que se llama imprenta o imprimido. Este es el efecto. Y le das una velocidad más alta y ya. Por acá. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Sale de atrás del personaje y eso es todo. No tiene mucho más cosa. Aquí pues el personaje va de arriba hacia abajo. Lo mismo. Esto tiene el movimiento difuminado. Y por acá ya es otro escenario. Entonces, ¿qué tiene este escenario? Una mano. Esta mano la he sacado de
de un banco de imágenes, Freepik, la he conseguido en Freepik. Y aquí tenemos la mano y para lograr un efecto visual en donde la mano esté agarrando el papel, creo que aquí lo que estamos viendo es que el papel está por debajo de la mano. Y lo que tenemos que hacer para mejorar eso es precisamente poner el papel en medio de estos dos. Por aquí debe estar el papel, no sé. Bueno, si el papel está muy abajo, vamos a ver. Sí, qué raro. Este papel lo tenemos que subir. Y cuando lo subimos, hay que ponerlo en la mitad. Hay que ponerlo en la mitad de la mano por la parte de abajo y la mano por la parte de arriba. Y así se ha creado este efecto de agarre. Y esto pues también en Photopea se ha hecho como les he enseñado anteriormente, separando los elementos. Hemos seleccionado esta parte de la mano, del dedo, y es una nueva capa, o sea, son capas diferentes. Vean, este es el dedo y listo. Eso es todo. Y todo este movimiento es el panel de fotogramas. Todo es panel. Y lo bueno es que solo puedes dedicarte a hacerlo con una mano y luego, como se respetan las posiciones cuando tú lo exportas, mira. Lo bueno es que esto lo puedes copiar, lo puedes pegar. Y aquí si yo quisiera poner, por ejemplo, esto, que no tiene nada que ver, pero quiero que notes que mantiene todo el movimiento. Mantiene todo el movimiento. Entonces, por eso es bueno que te dediques a uno, hagas toda la animación y luego pongas los otros elementos. Aquí también tiene la misma animación. Esto también tiene la misma animación. Y aquí pues ya desaparecía. A partir de aquí desaparecía. Y esto tiene que... Ah, claro. Esto tiene que estar por debajo de la caneca de basura, que está mucho más abajo. Entonces, esta caneca sigue quieta y le ponemos la tapa. Bastante interesante. Bien, eso es todo. Esto se convierte en una mesa. ¿Cómo? Pues lo mismo. Opacidad de 0 a 100 y arriba de 100 a 0. Y el fondo tiene el mismo efecto difuminado. El fondo aparece y aquí, entonces ya está la mesa, aparece este personaje. La mano tiene una animación y básicamente tú te dedicas a la animación del celular, por ejemplo, o la mano. Y cuando ya lo tienes, puedes copiarlo y pegar y poner los otros elementos para que encaje perfectamente. Aquí, por ejemplo, estas cosas van por encima del celular. Es un detalle que no tiene mucha importancia, pero se utiliza para que, bueno, sea mucho mejor. Esos detalles importan muchísimo. Y perdón que me contradiga, los detalles sí importan y le dan una calidad a tu trabajo muchísimo mayor. Luego, pues esto es juguete como lo hemos hecho. Como ven, está por debajo de la mesa y aquí, como les dije anteriormente, vamos a volver a la parte 3 que creo que está el sujeto, no. Parte 2 aquí está. Entonces, esta persona pues parte por parte se ha hecho y lo bueno es que he tenido que sacar el torso y luego con el movimiento del torso lo copio, lo pego, pongo la cabeza y a la cabeza pues si le doy otro movimiento. Eso creo que no lo he enseñado en ningún video. Pero el movimiento va de la siguiente manera. Pones aquí una fotograma de giro y como ven, por cada fotograma esto va avanzando y más adelante creo, aquí está el otro. Entonces, básicamente pues esta cabeza está haciendo una rotación. Aquí cuando ya llega a esta parte pues sigue avanzando y ahora está volviendo a una posición inicial para luego volver a bajar. Eso, eso se hace también con las manos. Ustedes lo están viendo, tiene un movimiento, pero es lo mismo, es lo mismo. A partir de aquí
tenemos este cambio de fondos. Se ha vuelto a poner el texto de miedo arriba. Y tenemos al sujeto. El sujeto entra. Esto ya es un clip combinado porque, no sé, luego creo que le quería añadir como un... A ver, si es que aquí como ven, la opacidad comienza a bajar. Por eso lo he hecho combinado. Pero vamos a deshacerlo para enseñarles todo lo que tiene. Es el fondo que tiene el mismo tipo de trabajo que los anteriores. Entonces esta pareja sale y ya. Esta pareja empieza a salir. De aquí se comienza a mover. Y el sujeto de atrás comienza a salir. Y aquí comienza a salir el último, que es Adam Sandler. Entonces vean lo interesante de animar una imagen. Y es que tú tienes esto, por ejemplo. Vamos a buscar Adam Sandler en vida real. Aquí, cuando tienes la búsqueda, esto lo puedes aplicar en cualquier buscador. Vas a un filtro, el tuyo puede ser diferente, pero bueno, casi siempre es parecido. Y vas a tipo transparente, perdón, transparente. Cuando estás en transparente, aquí tienes permiso para elegir el que más te guste. Vamos a elegir este, lo descargamos. Y entonces, vamos aquí. Y digamos que ahora queremos que Adam Sandler sea una persona normal. Entonces vamos a todos, vamos a poner el archivo y solamente arrastrándolo lo ponemos sobre Adam Sandler versión emoji. Le damos en reemplazar y vean, tiene toda la animación, respeta todo el filtro de la imagen que le hemos puesto y respeta absolutamente todo para terminar en esto. Una excelente conclusión. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Aquí pues vuelve a aparecer el sujeto de antes. Una persona divertida. Pues aquí lo que hemos hecho primero es crear dos textos. Son dos textos. Uno acá y el otro arriba. Y esto tiene un efecto de imprenta. Como ven, aquí ni siquiera aparece el texto. Pero cuando le damos... Bueno, es que está bastante demorado. Cuando le damos, los combinamos, creamos el tipo de texto que queremos. Al de abajo le hemos añadido un efecto glow. Ya simplemente es combinarlo y darle una posición aquí inicial. Va a empezar a salir, también tiene una escala y eso es todo. Una persona divertida, eso es absolutamente todo. Y bueno, eso ha sido un tutorial a profundidad de cosas que ustedes pueden aprender también por su propia cuenta, porque he visto videos de Nat y créanme, son muy pocos los tutoriales de Nat haciendo sus videos. Así que todo lo que se hace y las personas creando tutoriales es porque son cosas que se imaginan y que creen que es la manera en la que él lo hizo. Y aquí la mayoría de cosas han funcionado así. Son las cosas que yo creo que él utiliza en sus ediciones. Pero aún muchas de esas cosas ya se convierten en un toque personal, en algo que me puede identificar como marca y que te puede identificar a ti cuando lo empieces a aplicar y encuentres tu estilo. Entonces, un proceso creativo siempre va a necesitarse para crear un video de estos, o en mi caso yo lo recomiendo mucho porque si empiezas a crear, tienes un podcast, tienes un clip y empiezas a crear sobre lo que escuchas, lo que vas viendo, el texto, pues va a ser más difícil porque vas a tener que generar ideas sobre el momento. Cuando tú ya has plasmado lo que quieres crear en un papel, en una hoja, pues es mucho más fácil luego tener que hacer todo porque ya tienes todo en tu cabeza. Y no solamente en tu cabeza, luego lo has de pronto pasado a un cuaderno, a un dibujo, a lo que sea, pero va a ser mucho más sencillo cuando ya tienes una idea plasmada, empezar a crear, porque ya no tienes que empezar a improvisar, sino que ya tienes algo que ya sabes que vas a hacer. Por ejemplo, esto del inicio, esta rotación de cabeza, yo primero la imaginé, luego dije, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Cómo puedo hacer que esto sea posible? Así que luego lo dibujé para tenerlo en cuenta, para hacer lo que yo estaba imaginando y empecé a utilizar estas herramientas. A medida que avanzas, a medida que tomas cada oportunidad para aprender, para progresar,
para aprender de los errores, vas a mejorar muchísimo porque vas a descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, eso ha sido un tutorial, espero que les haya servido, que les haya gustado. Fue principalmente a petición de un suscriptor que he hecho este video, un video pues a profundidad de un detalle, un paso a paso de un video con bastante edición. Y listo, espero que les haya servido, que algo que hayan aprendido pues lo puedan dejar en los comentarios. Dios lo bendiga. Dios te bendiga.